Lamentablemente tiende a desaparecer. En el año de 1900, 15.4% de la población mexicana hablaba alguna lengua indígena y este número ha ido decreciendo hasta alcanzar en 2020 solo el 6.2% de la población mexicana. Esto se debe a que las nuevas generaciones ya no adquieren las lenguas de sus madres y sus padres, sino que estas se van sucesivamente desplazando a favor del español. La tasa de pérdida, que es este porcentaje de niños o niñas que ya no hablan la lengua de sus madres, cuando sus madres son hablantes de lenguas indígenas, es aproximadamente del 40%, según un estudio que está todavía en prensa de Patricio Solís e Iván Alcántara del Colegio de México. ¿Podemos pasar la siguiente? En esta tabla vemos, esta es la tabla de los autores, vemos en el eje vertical las lenguas ordenadas por número de hablantes y en el eje horizontal las lenguas ordenadas por tasa de pérdida. Hay lenguas que tienen tasa de pérdida del 100%, es decir, que ya las nuevas generaciones no están hablando y no hay nueva generación para transmitir la lengua. Es el caso de de muchas lenguas yomanas como el kumiá y el paypay. Y lo que vemos en este cuadro es que incluso las lenguas que tienen un gran número de hablantes, como el náhuatl, por ejemplo, o el maya, que se acercan al 1.000.000 de hablantes, pueden tener tasas de pérdida altísimas, como desde el 50 a 65% respectivamente, lo cual no garantiza su permanencia a través de las generaciones. Siguiente, por favor. ¿Por qué desaparecen las lenguas indígenas? Bueno, pues la pregunta es ¿quién va a querer transmitir a sus hijos una lengua que puede someterlos a algún acto de discriminación? Según los datos de CONAPRED, 28% de la población indígena ha reportado haber sido objeto de discriminación y de ese grupo el 31.4% refiere que el acto de discriminación fue hablar su lengua materna. En el Estado mexicano, la política durante muchos años en el siglo pasado fue la de unificar a la nación en torno a un solo idioma que era el español. Esta política se llamó castellanización y desplazó brutalmente muchas de las lenguas indígenas. Sin embargo, los pueblos y las comunidades indígenas pues constantemente han realizado esfuerzos para mantenerlas vivas a través de todos estos siglos. Actualmente, el Estado mexicano reconoce el valor del plurilingüismo y todas las lenguas indígenas tienen el mismo estatus que el español como lenguas nacionales, y aquí hace falta recordar que en México no existe una lengua oficial. Siguiente, por favor. En el gobierno de la Cuarta Transformación se trata de acompañar los esfuerzos de las comunidades y los pueblos indígenas para fortalecer y preservar sus lenguas, y aquí vamos a hablar de algunas de las acciones que hemos tomado a través de las dependencias para este acompañamiento. Siguiente, por favor. El Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas tiene muchas atribuciones, entre ellas la de fomentar la participación de los pueblos indígenas, en tanto sujetos de derecho, para la revitalización y fortalecimiento de sus lenguas. Además, asesora la elaboración de alfabetos, vocabularios, gramáticas, etcétera, y fortalece el ejercicio de los derechos lingüísticos en las instituciones públicas. También profesionaliza intérpretes y traductores y asegura espacios a las lenguas indígenas en los medios de comunicación y los espacios públicos. Siguiente, por favor. En la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en coordinación con el INALI, estamos convocando a las comunidades de investigadores y a las comunidades colectivos de hablantes a que realicen un diagnóstico en cada una de las comunidades de hablantes de lenguas indígenas para determinar cuáles son las causas del desplazamiento, cuáles son las causas que motivan que las generaciones ya no transmitan la lengua a las generaciones nuevas. Creemos que las políticas de planificación lingüística que puedan revertir el desplazamiento requieren de evidencia científica y planificación técnica, y por eso nosotros buscamos vincular a las comunidades con la comunidad científica.